El miedo que se siente al correr, al conquistar una nueva distancia, créemelo que es súper necesario y te contaré el por qué. A lo largo de mis 16 años ya como corredor y 18 maratones me he cagado del miedo. Muchas veces, y si no es que todas las veces que he conquistado una nueva distancia, un nuevo reto, he estado abrumado por el miedo. Incluso cuando inicié a correr, pues el miedo fue esa parte, esa emoción que me llevó a ponerme por primera vez los tenis, ¿no? Ese miedo de decir, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Tengo 4 años en el alcohol, la fiesta y una que otra cosita mala ingresada por mi cuerpo. Entonces, el sentir ese miedo de que estaba destruyendo mi vida fue lo que una mañana de sábado me hizo despertarme con esa tremenda resaca y decir, no más. El miedo me hizo ponerme un par de tenis y salirme a correr mis primeros 800 metros, que en esa ocasión fue terrible. Yo no lo soporté y dije, a la mierda, eso no es para mí. El miedo me llevó también a sentirlo ya cuando estuve meses más adelante, después de esa primera ocasión, entrenando, entre comillas, a sentir ese miedo en mis primeros 8 kilómetros. Yo me acuerdo que en esos primeros 8 kilómetros, pues mi miedo era, ¿lo podré hacer? ¿Me voy a detener? ¿Me va a doler algo? ¿De verdad podré lograr 8 kilómetros yo? Entonces ese miedo me llevó pues muy precariamente a entrenar, según yo, hasta 9 kilómetros, porque ese miedo me llevó a querer tener esa seguridad de que si lograba 9 kilómetros correr en entrenamientos, pues la carrera de 8 kilómetros iba a resultar más sencilla. Y sí, ese miedo también lo he venido sintiendo y lo sentí en esa primera carrera de 8K, de que vas diciendo, pues sí, lo voy disfrutando, la persona que me va gritando, que me va echando ánimos, pero también ese miedo va corriendo conmigo de si vas a poder cruzar, no te va a doler algo va a pasar. Así que mi interacción con el miedo siempre ha sido latente. Ya después de este primer pues, momento en que me calcé un par de tenis y corrí 800 metros, hoy en día, después de 16 años de haber hecho eso, son ya 18 maratones, de los cuales 13 han sido fuera de mi país, y de estos 13, 6 han sido los Above World Marathon Majors, como Chicago, Boston, Tokio, Berlín, Nueva York y Londres. Y en cada uno, créemelo, en cada uno de estos viajes, en cada uno de estos emociones de 42 kilómetros, me he cagado del miedo. El miedo siempre ha sido latente en mí como corredor, porque pues me ha hecho cuestionarme de que si lo voy a poder lograr, voy a poder viajar, voy a poder pagar todo lo que se recrea o necesita para estos viajes, y sobre todo pues me ha hecho cuestionarme mucho tanto mi persona, en mi actuar diario, en mi empresa. Ha sido bien difícil. El miedo ha sido algo hasta cierto punto como una dosis necesaria en mi cuerpo para mantenerme activo, para no conformarme y darme más. Así que una primera recomendación que te daría es que no limites el miedo, no lo trates de apagar. Si vas iniciando a correr o ya tienes pues pensado hacer otras distancias, conquistar otras cosas en el mundo del running, deja que el miedo se apodere de ti, porque ese miedo, al menos en mí, es lo que me levanta cada mañana, irónicamente, con ese entusiasmo. El miedo de que si no lo logro, si dejo de entrenar, si me abrumo, si me meto en un círculo depresivo, de apatía. Ese miedo es el que literalmente me obliga a salirme de la cama y hacerlo. Claro que cuando el miedo lo he llevado de forma excesiva o obsesiva a no darme esos momentos de descanso algunos días por tener ese miedo de que si lo dejo de hacer, pues mi cuerpo va a resentir, va a perder músculo, va a perder cadencia, en fin. Y bueno, pues eso me lleva a la obsesión, y esa obsesión no ha sido tampoco buena cuando dejo que el miedo se vuelve negativo. Lo segundo es que pues el miedo también me ha hecho consciente. ¿A qué me refiero? ¿No? Tengo una anécdota en el maratón de Boston que logré correr en el 2015. Yo venía de lograr una marca en el maratón de Chicago de 3:06:21 segundos. Entonces yo ya me dedicaba al mundo de las redes sociales y me parecía muy agradable o muy impactante que mis seguidores vieran que yo era sub 3 en maratón.
Me tracé estúpidamente esa meta como si las personas valiéramos más o menos por tener un tiempo determinado en una carrera, cuando hoy en día digo, no, es absurdo. Pero bueno, en ese entonces yo quería lograr un sub 3 y durante ese proceso para el maratón me metí en un círculo muy obsesivo de entrenamiento, de que no salía, no descansaba, empecé a bajar mucho de peso, mi índice de grasa también disminuyó mucho. Entonces, lo que me llevó fue a que cuando llegué al maratón de Boston, me enfrenté a todas las condiciones del maratón mismo, muchísimas cuestas durante la ruta, estuvo lloviendo una hora antes, ya estábamos empapadísimos antes de arrancar, había una temperatura de 4 grados centígrados con sensación de 0, este miedo a no cumplir mi reto autoimpuesto de menos de 3 horas en un maratón, pues bueno, todo explotó, además de que anímica y emocionalmente traía una situación de que mamá había quedado en un hospital ya en fase terminal del cáncer, entonces me sentía como culpable, aunque ella me dio pues la libertad y el permiso de irme a correr ese maratón y me dijo que no iba a morir, así tal cual, pues todo eso, todo ese miedo explotó y me cobró factura en el kilómetro 32, 34, cuando sentí unos dolores terribles al lado de mis 2 gemelos. Un dolor que, bueno, pues el miedo somatizó esto. ¿Para qué? Para que me hiciera consciente y bajar el ritmo y me fuera, pues eso, concientizando de que ya mi cuerpo iba sufriendo durante el maratón, porque ya venía muy cansado, ya venía dolorido, quizás ya venía con algunos grados de hipotermia por el frío durante tantos kilómetros. Fue al final una situación que me dejó muy marcado, me dejó como muy endeble a sentir ese dolor físico que se tradujo kilómetros después al mental. Ese miedo de escuchar otra vez esa voz llegando a Boylston Street, a la último tramo del maratón, en el cual me gritaba, eres un pendejo, no sabes. Y era una voz de verdad que la escuchaba desde mi interior gritándome lo más absurdo, lo más demoníaco de mi vida. Entonces ese miedo al final lo traduje como... Ese miedo me hizo ser consciente de que extralimité mis capacidades físicas, de que estúpidamente me tracé un reto que, pues sí, quizás hay que decirlo, no estaba apto mi cuerpo y nunca estará para lograr un sub 3. Y no se trata de que sea bueno o malo, simplemente pues el cuerpo tiene su límite y ya. Pero un miedo desmedido a no lograrlo hace que el cuerpo pues tenga... reflejos involuntarios de decirte no más, y a mí me lo dijo en el maratón de Boston. Así que ese miedo al final fue positivo porque me dio de verdad las herramientas para correr maratones a lo largo del mundo de una forma, mira, como pueda mi cuerpo. Hoy en día ya mi objetivo ya no es tiempo, ya es otra cosa. Como desarrollador de contenidos es hacer un material más potente, es yo vivir momentos y emociones más significativas que queden plasmadas en el libro que estoy escribiendo. En fin, ese es el miedo. Y por último, el miedo, pues yo te diría que no lo apagues. Si el miedo te sigue abrumando en cada distancia, en cada momento, abrázalo, porque es ese miedo el que te va hoy a dar la certeza y el empuje de inscribirte en una nueva carrera, a romper. Si quieres viajar, créeme lo que es un excelente motivo romper ese miedo y salir de tu propio país a conquistar otras carreras, otros maratones en el mundo. El miedo es muy necesario, al menos para mí, porque es el que me mantiene vivo, es el que me mantiene en top de emociones. El miedo llevado a un muy buen puerto. Así que el miedo, en nosotros que corremos, debe ser utilizado como una herramienta de eso, de empuje, de motivación, de cuestionamiento constante, pero sobre todo de conciencia. El miedo, muchas personas en otros sentidos te dicen que no hay que sentirlo, que hay que ser siempre fuertes y que el miedo te va a detener. Pero pues yo me pongo a pensar, no es como esta analogía o esta historia que dicen de la gacela en la sabana, que siempre está a la expectativa, está en sentido alarma por este miedo a ser comido por la leona, ¿no? Entonces eso mismo es lo que hace en nosotros los corredores el miedo. Nos da ese empuje, nos da esa materia para seguir adelante. Así que si tienes miedo hoy en día de correr tu primer 10K, de tu medio maratón, hazlo, inscríbete. Es la primera forma
de romper ese miedo. Independientemente de que lo puedas correr en esa fecha, dale ese crash al miedo. El miedo, hazlo tuyo, hazlo tu compañero. Atrévete, lógralo y ya verás que ese miedo es lo que te va a ir empujando a conquistar un poquito más. Y cuando te detengas un día en tu carrera y te sientes así en un sillón a recordar o ver tus medallas que has logrado, es eso. Es un logro muy personal y que si ya llegaste a maratón es un top como corredor, que no solamente es una parte física de conseguir algo tan banal como un pedazo de metal, una playera, sino que te hace ver la vida, las circunstancias de esta de otra manera. Porque correr un maratón para mí, está envuelto de miedo, está envuelto de esa dosis de sufrimiento, esa dosis que te hace vivir durante 42 kilómetros, pues sí, adversidad. Y al final es ese ingrediente de superar el miedo el que te lleva a levantar los brazos, a cruzar la meta, a llorar, a abrazarte de tu madre, de tus hijos, de tu esposa, de tu novia, qué sé yo. Y es el miedo, yo siempre digo que es y será tu mejor amigo como corredor. Así que recuerda que el miedo me puedes compartir acá. ¿Cómo lo estás sintiendo al correr? ¿De qué tienes miedo? ¿Cuándo es la última vez que lo sentiste? ¿Opinas igual o diferente? Que está muy bien. Compártemelo acá en este video. Me gustará mucho conocerte. Y bueno, pues recuerda también suscribirte a este canal. Apóyame en eso. Sí, dale un pulgar arriba. Compártelo. En fin. También me puedes seguir en el resto de mis redes sociales. En Instagram, TikTok, Facebook, Threads, X, Spotify y bueno, pues acá en este canal. Así que te mando un abrazo. Siente mucho miedo. Nos vemos pronto en otro video. Bye.